RCR, la red que comunica y une al Perú. En esta oportunidad vamos a dialogar y estamos en contacto con el doctor Omar Neira, experto en políticas de salud pública, a quien saludamos y agradecemos este contacto con Enlace Regional. Doctor Neira, muy buenas tardes. Lizardo, muy buenas tardes, encantado y un placer para mí dialogar con ustedes. Muchas gracias, doctor. Hoy se ha dado a conocer, precisamente por el propio ministro de Salud, el aumento de esta variante Omicron, que en primer término se había anunciado 4 casos, pero ya se está aumentando en diversos distritos, incluso ha nombrado el ministro Miraflores, La Molina, San Isidro, entre otros. También, doctor, se ha confirmado que la variante Omicron del nuevo coronavirus ya circula de manera comunitaria. Quiero que nos explique, por favor, doctor, a qué significa que ya está circulando de manera comunitaria a nuestros oyentes y televidentes. Sí, bien, gracias. Hoy el ministro efectivamente dio a conocer que habían 12 casos de Omicron detectados. Y dijo que son casos secundarios, quiere decir que no son personas que han viajado, que están buscando sus contactos, y entonces significa que la variante Omicron ya hace muchos días está siendo la causante de muchos contagios en el Perú. Eso significa que hoy en la comunidad, principalmente es Lima donde se ha detectado, hay muchos casos de Omicron y entonces la posibilidad de que uno, si se contagia en los próximos días, sea con esta variante Omicron, porque tiene una particularidad sobre las otras variantes, ¿no? Excepto Lambda, que no sabemos mucho porque es una variante en Perú, que se dio y no hay mucho estudio sobre ello. Se sabe que Omicron es muchísimo más potente, entre comillas, en su capacidad de contagio que Delta. Y eso significaría que la capacidad de crecer en números de contagios es enorme y eso podría causarnos una ola importante de contagios, ¿no? Si bien es cierto, no se ha mencionado que esta variante Omicron es muy infecciosa, se contagia rápidamente, pero no es letal, se ha dicho. Entonces, doctor, estamos nosotros en el país con la Delta y ya el Omicron. ¿Esto cómo puede perjudicar sobre todo a los centros, a los establecimientos de salud, que a pesar de que ya se viene las fiestas de Navidad y Año Nuevo, aumentar y ya llegar a una tercera ola? No tenemos evidencia completa de que no cause mayor letalidad. Todo apunta a ello, por los datos de Sudáfrica, de Europa, Reino Unido, que es una variante que es muy transmisible, evade las vacunas, pero pareciera no ser tan letal hasta ahora, pero son pocas semanas desde la variante, entonces la letalidad se manifiesta 4 o 5 semanas después de los contagios. Eso se manifiesta después, por ahora no sabemos. Pero un sistema hospitalario como el nuestro, que viene desgastado de antes, ¿no? El COVID viene desgastado, una ola importante de contagios nos podría castigar como las olas anteriores, y eso es bastante crítico para el país. Hoy ahora, en cuanto a esta medida también que se ha anunciado el día de hoy de adelantar a 3 meses la aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 y ya no será necesario los 5 meses, ¿es una medida acertada según su opinión? A ver, los estudios han mostrado que a partir del día 90 empieza a caer la capacidad inmunitaria en las personas frente al virus, y bajo ese concepto teórico pareciera razonable. El detalle en Perú es en qué momento y a qué pacientes recibieron las vacunas, qué tipo de vacunas, y merece un análisis y una investigación. Las decisiones en política sanitaria siempre deben basarse en evidencia. Y ahí yo no lo tengo claro si es prudente a los 3 meses en las vacunas RNA mensajero, con virus viral con virus atenuado tipo Pfizer, me parece que sí, porque por lo menos leí un par de estudios que mostraban que caían importantemente en su respuesta inmunitaria antes que las de virus inactivo de RNA mensajero. Por lo tanto, en ese grupo sí parece prudente, en el otro grupo no lo sé. Habría que revisar la evidencia, pero la evidencia mundial señalaba que se recomendaba al 6º mes o 5º mes. Podría ser, tiene sentido común, pero la pregunta es eso, ¿y entonces cada 3 meses nos vamos a vacunar? Exacto. Y ahí resulta un poco complejo y hay que hacer un análisis mayor. Yo creo que el ministerio, antes de haber lanzado una noticia de este tipo, tendría
debe tener información científica importante que verifique que al tercer mes hay que aplicarlas masivamente. Yo creo que es el primer país que está tomando esta decisión. Espero sea la acertada y si fuera así, nada, habría que felicitar esta decisión. Pero hay que hacer un análisis un poco más profundo, ¿no? Y ahora, como usted dice, entonces tendríamos que, por el momento, vacunarnos cada 3 meses, y hay la preocupación si va a haber las vacunas necesarias. Parece que sí contamos con las dosis necesarias. El Perú hizo en este año, me parece, acuerdos y compras importantes para el 2022, y por ahí no haría la dificultad. Hoy tenemos en stock millones de dosis en stock, así que creo que por ahí no anda el problema. El problema va a estar por sensibilizar a la población de que es necesario el uso de las dosis. ¿Es necesario? Sí. El tiempo hay que evaluarlo, los estudios lo tienen que demostrar y que son útiles, ¿no? Ahora, nos preguntan nuestros oyentes por nuestro WhatsApp, doctor, y hay preocupación para los que se inocularon con la Sinopharm, porque sabemos que al comienzo los médicos y también las personas mayores de 60 años recibieron esta dosis, sobre todo los adolescentes. Y un estudio, se ha sabido también el día de hoy, de que está informando que esta vacuna Sinopharm tendría menos capacidad de porcentaje para cubrir y también proteger de esta variante Omicron. Sí, son múltiples estudios que muestran que el grado de efectividad es distinto en las distintas tecnologías de vacuna, ¿no? Eso se ha sabido durante todo este tiempo, durante todo el 2021, o sea, se han publicado, se dicen, y frente a Omicron, que pareciera tiene una gran capacidad de evasión inmunogénica, eso parece razonable. Pero yo creo que en los próximos días saldrán investigaciones que irán corroborando o no esta información. Ahora, doctor, el ministro de Salud también ha adelantado que el gobierno va a adoptar nuevas medidas por el avance de estos casos de contagio, restricciones en los aforos a un 60%, se evalúa, ya también se ha dicho el toque de queda, lo del 24 y 31 de diciembre a partir de las 11 de la noche. Es medidas que se están dando y que seguramente van a ir cambiando a medida que pasen los días, las semanas. Sí, porque la epidemiología cambia diariamente y hay que tomar decisiones en ese sentido. Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de restricciones porque lo que genera es un efecto contraproducente, genera más aglomeración, más tumulto, la gente se reúne en espacios más cerrados para evitar a la policía, las requisas y yo creo que genera efectos contraproducentes. Lo que yo haría es abrir mucho más, hacer que la gente se aglomere. Tú consigues que no haya aglomeración en un espacio de dos maneras: que vaya menos gente o abres más espacios. La pregunta es, ¿la sociedad está preparada para entender y no ir a hacer estas actividades? Creo que se ha demostrado durante estos 2 años que no. Por lo tanto, abrimos. Igual conseguimos el mismo efecto, que haya menos gente, menos aglomeración. Y yo ahí discrepo con esa decisión. Ahora, siempre se menciona, doctor, que nosotros tenemos que llevar el ejemplo de los que nos han adelantado a esta pandemia, a los que viene viviendo, por ejemplo, Europa. Y acá ya se está anunciando el toque de queda. ¿En otros países de Europa se sigue esta implementación? ¿Ha sido acertada estas medidas de toque de queda, como por ejemplo que se está dando para el 24 y 31? En la medida que van acompañados de decisiones adecuadas, de estrategias completas, en algún modo podrían funcionar, pero la evidencia muestra que los toques de queda no funcionan, no cortan las cadenas de contagio, que es para eso que se implementan. Que hay medidas restrictivas como las que está implementando Europa en este momento, sí, ellos intentan cortar, pero estamos hablando que Europa manejó de forma distinta el problema sanitario. Ellos no han tenido cuarentenas de 3-4 meses estrictas como las nuestras. Ellos cierran por 2 semanas, 3 semanas, y sobre eso empiezan a liberar actividades esenciales y funciona distinto. Entonces esas comparaciones hay que tomarlas y hacer un análisis en específico, ¿no? Ahora, se ha ratificado también ya para marzo las clases presenciales, y con esta situación que se está presentando,
esta variante Omicron que se está propagando ya, se va a comenzar seguramente con mayor cantidad en todo el Perú. ¿Sería conveniente el reinicio de clases previsto para el mes de marzo o cuál es su opinión, doctor, por favor? Las clases tendrían que haber funcionado permanentemente. Yo soy de las personas que los colegios no son focos de contagio, son los espacios de menor riesgo posible, y perdimos una brillante oportunidad que de julio a agosto, ahora que no hubo alta tasa de contagio en Perú hasta ahora que acaba diciembre, de que los colegios tendrían que estar abiertos. Marzo, es difícil saber qué va a suceder, en ciencia no hay bolas mágicas, y nadie puede asegurar que estemos en un pico de ola de contagios en marzo y eso no se ve. Yo creo que fue un error no haber iniciado clases en agosto. Ahora, finalmente, doctor, ¿cuáles serían sus recomendaciones en todo caso? Porque la gente está muy asustada, la cosa no es crear un pánico ante este anuncio que ha dado hoy el ministro de que ya en nuestro país se está avanzando con esta variante Omicron. ¿Cuáles serían las recomendaciones al ciudadano que nos está escuchando en estos momentos? Que evite espacios cerrados, que evite espacios con la alta aglomeración, si necesita hacer reuniones que las haga al aire libre, y el uso de mascarillas en estos espacios cerrados, si es que tiene que hacer alguna actividad, es imprescindible. Así se evita el contagio. Si le toca sus dosis de vacunas o las de refuerzo, que asista. Las vacunas previenen enfermedad y muerte, eso funciona bastante bien, pero no previene contagio. Y eso hay que decirlo. No te previene contagio. Para prevenir contagio, mascarillas y evitar estos espacios. Y evitar reuniones amplias. Y si hay que hacer reuniones al aire libre. Y sobre todo en estas fiestas de Navidad y Año Nuevo, evitar las reuniones con gente que no uno vive habitualmente con ellos, ¿no? Sino estar con... Definitivamente. ¿No? Y hay que recomendar eso porque seguramente hay mucha gente que ya ha planificado reunirse en estas fiestas. Definitivamente, ¿no? Hay que repensarlo. Si es indispensable esta reunión, hay que hacerlo al aire libre, en un espacio bastante ventilado. Bien, doctor Omar Neira, muchas gracias por este contacto y sus recomendaciones aquí en Enlace Regional. Muy buenas tardes. RCR, la red que comunica y une al Perú.